El doctor Luis Carlos Ugalde, él es analista en este espacio informativo también, colaborador del diario El Financiero. Él publica, aparece su columna, su artículo los martes en El Financiero, que dirige el periodista Enrique Quintana, también amigo de esta casa informativa, colaborador extraordinario. Leyendo justo lo que publicó ayer el doctor Ugalde, nos llama la atención preguntarle y comentarle sobre el tema. Él plantea 10 comentarios o 10 preguntas sobre la reforma hacendaria. Después de haber entrevistado al secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, en donde la verdad yo no le entendí ni la mitad de lo que me dijo, por más esfuerzos que tratamos de hacer, pues mejor te lo pregunto a ti. Por ellos traen el cassette en la cabeza y tienen que decirlo de esa forma. Pero también nosotros merecemos entenderlo, ¿o qué crees? Por supuesto. Bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Pepe, ¿cómo estás? Tú pones en El Financiero cosas importantes como, por ejemplo, la mejor reforma fiscal empieza con el gasto, no con el ingreso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que en México el 80% de los mexicanos dicen que el gobierno no necesita más dinero, que tiene suficiente. Y también piensan que si el gobierno tuviera más dinero no haría más cosas ni las haría mejor. Incluso muchos dicen que se robaría el dinero. Esa es la percepción pública. Tal forma que yo siempre he pensado, pero entiendo que no es factible instrumentar, que una reforma fiscal correcta debería de empezar por el gobierno gastando mejor, transparentando, ahorrando recursos, focalizándolos para que den resultados, y después de un trayecto de algunos años en donde gasta bien y los resultados se ven, entonces el gobierno voltea a la sociedad y le dice: estoy gastando mejor, ya estoy ahorrando, ya estás viendo los resultados, ahora te pido más dinero para seguir incrementando esto. Una de las críticas en estos días que se ha hecho a la reforma hacendaria, como a muchas en el pasado, ha sido: ¿y qué tal si los dinero adicional que recauda el gobierno se pierde en las burocracias? No es que sea una intención mala del gobierno, pero se te puede ir entre las manos. Y entonces por eso yo digo que de la mano de una reforma recaudatoria debe venir una reforma en la forma como el gobierno gasta. Y esa reforma no está en esta propuesta, ni ha estado en las propuestas de los últimos 20 años. Ciertamente la propuesta tiene dos cosas positivas. Entonces, ¿qué problemas corrige? Tienes que generar una buena planeación del gasto y una buena ejecución del gasto y una buena vigilancia del gasto. ¿Y lo trae la reforma del presidente? El presidente propone dos medidas transitorias que son una solución de corto plazo, pero no estructural. En el gasto en educación, que es el famoso Fondo para la Educación Básica, es el fondo más grandote de las transferencias a los estados. Se propone que ahora, en lugar de que Oaxaca... 380,000 millones de pesos. 380,000 millones. ¿Sabes lo que ha venido detectando la Auditoría Superior de la Federación en los últimos años? Que ese dinero se usa para pagar aviadores, se usa para comprar coches, se usa para muchas cosas que nada tienen que ver con la educación. La Auditoría Superior lo ha venido diciendo desde hace muchos años y no se ha hecho nada. Hoy Hacienda dice: como los gobernadores no pueden gastar, yo voy a pagar directamente la nómina de los maestros, de tal forma que no haya hoyos como los hay hoy. Es una buena medida, pero no te resuelve el problema central de que el gobierno en general, a nivel federal y estatal, no da cuenta de cómo está gastando, y por lo tanto hay una porción del gasto que no sabemos qué tan bien se ejecuta. Ahora, también hay muchos maestros que no están en el sindicato, que tenían otros sindicatos. Es decir, aquí estamos hablando de que la federación va a controlar, con base en el contrato colectivo de trabajo, con el gremio magisterial, el contrato del sindicato que era del Baester Gordillo, va a controlar ese pago. Sí, pero en Oaxaca hay otros 80,000 maestros que no están en ese sindicato y ahí los gobernadores tendrán que seguir malgastando o gastando o aguantando los aviadores, los comisionados y todo eso. Es decir, la federación va a ponerle remedio a lo suyo. A su contrato con los maestros adscritos a la Secretaría de Educación Pública. Pero los que son adscritos a sindicatos o gremios locales en Guerrero, en Oaxaca, en Chiapas, esos van a tener que manejarse de otro modo. Los maestros adscritos para la educación primaria, que son pagados con este fondo, van a ser pagados directamente por el gobierno. Por el gobierno central. Las normales, las universidades locales públicas y otros serán de otro esquema. Sí se solucionan, pero el punto central, Pepe, es: ¿sabemos qué va a pasar, por ejemplo, con el impuesto a los refrescos de $1, un impuesto cuestionable? Si ese dinero estuviera etiquetado para combatir los problemas de diabetes en los Institutos Nacionales de Salud y pudiéramos revisar cómo se va gastando ese dinero, bienvenido. El problema es que toda la recaudación nueva entra a una bolsa
en donde se convierte en una caja negra y no sabemos qué pasa después. Por eso no es posible en este momento esperar que el gobierno gaste mejor para después pedir dinero. Lo entiendo, pero sí creo que en esta, como en otras reformas, hace falta eso. Mi opinión es que es una reforma que da un paso adelante, tiene muchas omisiones, no creo que sea estructural y creo que la razón es una razón política. Que sea política no quiere decir que sea mala. Creo que fue el temor de que una reforma a fondo podría generar distorsiones, podría romper alianzas y podría hacer que el problema en las calles de la Ciudad de México se desbordara. Probablemente si se hubiera ido a fondo en la reforma fiscal, Pepe, hace rato el líder magisterial de la sección 9 del DF no te habría anunciado que se van mañana de la Ciudad de México. Tal forma que no hay que desdeñar un criterio político en la reforma fiscal, pero hay que entender que ese criterio político hizo que la reforma no sea integral y que seguramente necesitaremos otra en los próximos años. Quien esté interesado en conocer a fondo este tipo de análisis y comentarios que tú planteas, puede consultarte en la página de Integralia o en tu página personal. Tengo un blog que acabo de sacar que es luiscarlosugalde.mx o en la página de Integralia que es integralia.com.mx. Y ahí podemos leer más a fondo, con mayor detalle y calma, lo que tú estás analizando. Así es, Pepe. Te agradecemos mucho en este también tu espacio. Pepe. Gracias al doctor Luis Carlos Ugalde. A partir de esta colaboración, síganlo los martes en El Financiero también. Hagamos una pausa.